Un método de investigación es un procedimiento sistemático que se sigue en las ciencias para descubrir la verdad y enseñarla. Es una forma ordenada de decir o hacer las cosas con el objetivo de obtener conocimientos válidos a través de instrumentos confiables. En el contexto de un proyecto de investigación, el método de investigación es el conjunto de técnicas que se utilizan para llevar a cabo el estudio de manera rigurosa y estructurada. Este método incluye etapas como la observación, el planteamiento de un problema, el establecimiento de hipótesis, la experimentación, la demostración y la determinación de tesis o teorías científicas. Es fundamental seguir un método de investigación para garantizar la validez y la fiabilidad de los resultados obtenidos. El método experimental se caracteriza por ser el modelo clásico de hacer investigación, formal y elegante. En este método, se busca controlar las variables que intervienen en el estudio, lo cual es poco probable en las ciencias sociales, pero es factible e imprescindible en disciplinas como la bioquímica y la medicina. La aplicación del método experimental se da principalmente en ciencias como la bioquímica y la medicina, donde es necesario realizar experimentos para establecer la efectividad de ciertos tratamientos, medicamentos o procedimientos. Por ejemplo, en un estudio para determinar si un medicamento es efectivo para curar una enfermedad. Se pueden realizar experimentos inyectando bacterias o virus en animales de laboratorio y luego aplicando el tratamiento en dosis variables a distintos grupos de animales. En resumen, el método experimental se aplica en situaciones donde es posible controlar las variables y realizar experimentos para obtener conclusiones precisas y confiables sobre la efectividad de ciertos tratamientos o intervenciones. El método descriptivo se caracteriza por enfocarse en la caracterización detallada de un fenómeno, grupo o situación sin intervenir en él ni modificarlo. Su principal objetivo es describir las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades u otros fenómenos que son sometidos a análisis. Este método busca especificar las características relevantes de lo que se está estudiando, sin buscar explicaciones causales. La aplicación del método descriptivo es común en estudios de mercado, encuestas de opinión, censos poblacionales, análisis de tendencias, entre otros. Por ejemplo, en un estudio descriptivo sobre la satisfacción de clientes en un restaurante. Se pueden recopilar datos sobre la calidad del servicio, la variedad del menú, el ambiente del local, entre otros aspectos relevantes para describir la experiencia de los clientes. En resumen, el método descriptivo se utiliza para obtener una descripción detallada y precisa de un fenómeno o situación sin intervenir en él, lo que permite comprender mejor sus características y propiedades. El método deductivo se caracteriza por partir de premisas generales o teorías para llegar a conclusiones específicas. En este método, se establecen hipótesis basadas en teorías previas y luego se realizan observaciones o experimentos para confirmar o refutar esas hipótesis. La validez de las conclusiones depende de la veracidad de las premisas iniciales. La aplicación del método deductivo es común en disciplinas como las matemáticas, la lógica y la filosofía, donde se parte de principios generales, aceptados para llegar a conclusiones específicas. Por ejemplo, en matemáticas, se pueden utilizar teoremas y axiomas para demostrar proposiciones específicas. En filosofía, se pueden utilizar argumentos deductivos para llegar a conclusiones lógicas a partir de premisas dadas. En resumen, el método deductivo se utiliza para inferir conclusiones específicas a partir de premisas generales o teorías establecidas, lo que permite un razonamiento lógico y estructurado en diversas disciplinas. El método analítico se caracteriza por descomponer un objeto de estudio en sus partes constitutivas para comprenderlo en detalle y profundidad. Este método se basa en la observación de los hechos o objetos de estudio, para luego desmenuzarlos y reconstruir el conocimiento de manera integral. El análisis es una etapa previa a la síntesis en el proceso de investigación y ambos se complementan para alcanzar una comprensión completa del objeto de estudio. En resumen, el método analítico se aplica para descomponer un objeto de estudio en sus partes constitutivas, permitiendo un análisis detallado y profundo que facilita la comprensión integral del mismo en diversas áreas de estudio. El método correlacional se caracteriza por establecer la relación o asociación entre dos o más variables, sin especificar una como dependiente e independiente. En este tipo de hipótesis, se busca demostrar la existencia de una relación entre las variables estudiadas, sin implicar una relación de causalidad directa entre ellas. Es importante destacar que, en la correlación, el orden de aparición de las variables no altera el contenido de la hipótesis. En resumen, el método correlacional se utiliza para establecer la relación o asociación entre variables sin implicar una relación de causalidad directa, lo que permite comprender mejor la interacción entre diferentes factores en un fenómeno o situación determinada. Situación práctica, nueva dimensión existe para lograr el crecimiento integral en todos los líderes que quieren ver a sus empresas desarrollarse tanto que sus empleados sean completamente plenos. Deben crecer en las 4 dimensiones:
física, mental, social y espiritual. El crecimiento de los trabajadores de cualquier empresa en el mundo debe ser multidimensional e integral. Deben ser modelos en todos los sentidos. Existimos para el cambio, para que los que desean que sus empresas crezcan. Para ello utilizamos 5 métodos que aplicamos para el buen funcionamiento empresarial. El mapa conceptual muestra todo lo que esta empresa hace y es capaz de hacer en el desarrollo humano que los modelados deben aprender para su buen desempeño. Mapa conceptual. En Nueva Dimensión usamos el método experimental porque se caracteriza por ser el modelo clásico, así hacemos las investigaciones formales. En este método, buscamos controlar las variables que intervienen en el estudio de las ciencias sociales, que es factible e imprescindible en disciplinas como la bioquímica y la medicina. Así las variables de la empresa se usan en la capacitación y la motivación, por esto existimos. Utilizamos el método descriptivo en Nueva Dimensión porque se caracteriza por enfocarse en la caracterización detallada de un fenómeno, grupo o situación, sin intervenir en él ni modificarlo. Su principal objetivo es describir las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades u otros fenómenos que son sometidos a análisis. Si trabajamos con personas, entonces existimos. Nuestro eslogan es: cada esfera es importante para integrar el todo perfecto del hombre. Usando el método deductivo, caracterizamos y partimos con los primeros ensayos, usamos la motivación y la capacitación, así llegamos a conclusiones específicas en cuanto al crecimiento humano. En este método, se establecen hipótesis basadas en teorías previas o experiencias y luego se realizan observaciones o experimentos para confirmar o refutar esas hipótesis que les planteemos a nuestros clientes. Para Nueva Dimensión, el método analítico es una caracteriza porque descomponemos los supuestos valores o la misión y visión de las empresas. Para nosotros, es objeto de estudio en partes constitutivas para que se comprenda en detalle y profundidad. Este método se basa en la observación de los hechos o objetos de estudio, para luego desmenuzarlos y reconstruir el conocimiento de manera integral en los modelos y modelados. El método correlacional, una característica en nuestra empresa porque se establece la relación o asociación entre dos o más variables, sin especificar una como dependiente y independiente. En este tipo de hipótesis, se busca demostrar la existencia de una relación entre las variables estudiadas, sin implicar una relación de causalidad directa entre ellas. Lo que quiere decir que las hipótesis nulas en Nueva Dimensión son simplemente el acto más favorecido para todos los líderes que desean crecer junto a sus empresas.